La charla parece ir bien. Estás siendo amable, participativo, aportando. Pero hay algo que no encaja. Las miradas de la gente se pierden. Revisan sus teléfonos. Buscan excusas para irse. Tú te alejas pensando que todo salió bien. Ellos se alejan aliviados de que ya terminó. Esta es la forma más cruel de rechazo social, la que no se expresa. Nadie te dice qué estás haciendo mal. Simplemente dejan de llamarte, de invitarte, de compartir algo sincero. Te quedas dándole vueltas a las conversaciones, buscando el momento en que los perdiste, preguntándote por qué las conexiones que parecían prometedoras se desvanecen. Aquí está la realidad que la mayoría de la gente nunca escucha. Probablemente no estás haciendo nada evidentemente incorrecto. No eres grosero ni malvado. Estás cometiendo errores sutiles en la charla. Hábitos tan pequeños que son invisibles para ti, pero agotadores para los demás. Y como nadie te dice, sigues haciéndolos, preguntándote por qué las relaciones se quedan en la superficie, por qué la gente parece amigable pero distante, por qué siempre estás fuera de conexiones más profundas. Epicteto enseñó: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero hay 7 hábitos de conversación más que son igual de destructivos y que alejan a las personas sin que te des cuenta. Hoy te mostraré 8 hábitos de conversación que hacen que la gente no te quiera, no de manera evidente, sino en silencio, lo que hace que sean casi imposibles de reconocer sin ayuda. No se trata de ser falso o manipulador. Se trata de quitar las barreras invisibles entre tú y una conexión genuina. Si estás listo para entender por qué las conversaciones no están fluyendo como esperabas, suscríbete. Vamos a solucionar esto juntos. Comencemos. Hábito número 1. Esperas tu turno para hablar en lugar de escuchar de verdad. Alguien te cuenta sobre su semana complicada. Tú asientes. Mantienes el contacto visual. Haces los sonidos correctos, pero en tu cabeza no estás procesando lo que dice. Estás formulando tu respuesta, pensando en tu propia experiencia similar, planeando qué vas a decir en cuanto ellos tomen aire. Las palabras entran en tus oídos, pero no las estás recibiendo de verdad. Solo estás esperando el momento para hablar. Este hábito daña la conexión silenciosamente porque la gente lo siente. No pueden expresarlo, pero perciben que no estás plenamente presente. La conversación se siente como un intercambio vacío, no como una conexión. Ellos comparten algo real, y tú lo tratas como si fuera una señal, esperando tu turno. Al final, dejan de compartir cosas significativas contigo porque ¿cuál es el punto de hablar con alguien que solo ensaya su propio monólogo mientras ellos hablan? Vi esto destruir una amistad. Mi compañera compartía novedades sobre la salud de su madre que estaba empeorando, algo que la preocupaba mucho. Su amiga asentía, parecía comprensiva, pero en cuanto mi compañera hacía una pausa, su amiga lanzaba inmediatamente sus propias historias sobre sus padres, no para conectar, sino para superarla. Mi compañera empezó a notar un patrón. Cada conversación seguía el mismo ritmo. Ella compartía algo vulnerable. Su amiga esperaba justo lo suficiente para tomar aire. Luego redirigía todo de nuevo a sus propias experiencias. En 6 meses, mi compañera dejó de confiarle cosas por completo. La amistad se volvió un charloteo superficial porque se dio cuenta de que su amiga no estaba escuchando de verdad, solo esperaba. Epicteto enseñó: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Lo que él entendía era que escuchar de manera genuina es raro. La mayoría finge escuchar mientras ensaya mentalmente su respuesta. Esto no es conexión, son monólogos paralelos. Los estoicos valoraban la presencia, estar plenamente donde estás con quien estás. Cuando planeas tu respuesta mientras alguien habla, no estás presente, estás en tu propia cabeza, convirtiendo la conversación en algo sobre ti, incluso mientras ellos están hablando. Epicteto sabía que escuchar de verdad, es decir,
Intentar comprender en lugar de solo esperar a ser comprendido es una de las formas más elevadas de respeto que puedes ofrecer a otra persona. Significa que tu experiencia es más importante que mi necesidad de hablar. Tus palabras merecen toda mi atención, no un enfoque dividido entre escucharte y preparar mi respuesta. Cuando alguien está hablando, concéntrate completamente en entender lo que dice, no en lo que vas a decir a continuación. Después de que termine, haz una pausa de 2 segundos antes de responder. Esto asegura que realmente lo escuchaste y muestra que estás considerando sus palabras. Haz una pregunta de seguimiento sobre lo que compartió antes de contar tu propia experiencia. Y el siguiente hábito hace que las personas se sientan aún más invisibles que simplemente no ser escuchadas. Hábito número 2. Siempre superas cada historia. Alguien comparte una experiencia, un proyecto complicado en el trabajo, un retraso frustrante en un viaje, un momento de orgullo con su hijo. Antes de que hayan terminado de procesar lo que compartieron, tú intervienes con tu versión más grande, mejor y dramática. Ellos mencionan un cliente complicado. Tú tuviste un cliente imposible. Hablan de un largo retraso en un vuelo. Tu retraso fue el doble de largo. Ellos comparten su orgullo porque su hijo hizo el equipo. Tu hijo llegó a ser parte del equipo de élite y recibió una beca. Crees que están conectando a través de experiencias compartidas. Ellos sienten que su momento acaba de ser borrado. Este hábito daña la conexión porque convierte cada conversación en una competencia en la que no se inscribieron. Cuando alguien comparte algo significativo y tú inmediatamente lo superas, no estás validando su experiencia, la estás invalidando. Estás enviando un mensaje. Lo que te pasó no es lo suficientemente impresionante. Déjame mostrarte cómo es la verdadera lucha, cómo es el verdadero logro. Ellos querían ser escuchados. Tú lo hiciste sobre ser el mejor. Mi cuñado hace esto constantemente. En una cena familiar, mi sobrina emocionada contó a todos que había sido aceptada en su universidad de primera elección, un gran logro por el que había trabajado durante años. Antes de que alguien pudiera felicitarla, su padre intervino con una historia detallada sobre su propia aceptación universitaria, las múltiples escuelas que lo querían, lo competitivas que eran las admisiones en ese entonces. La expresión de mi sobrina se apagó. Dejó de hablar de eso. Su gran momento se convirtió en un trampolín para que él recordara su pasado. Más tarde, cuando la felicité en privado, me dijo que había aprendido a no compartir buenas noticias con su papá, porque siempre tiene que hacer que se trate de él. No estaba enojada, solo resignada. Esa resignación es peor. Es la muerte silenciosa de querer compartir algo real con alguien. Marco Aurelio escribió: en ninguna parte puede una persona encontrar un refugio más tranquilo o menos problemático que en su propia mente. Pero también entendió que el ego siempre quiere demostrar que es superior. El impulso de superar proviene de la inseguridad, de la necesidad de demostrar que tus experiencias son más significativas. Marco pasó su vida luchando contra este impulso, recordándose a sí mismo que las victorias de los demás no disminuyen las suyas, que sus luchas no necesitan ser comparadas con las suyas. Sabía que la verdadera fortaleza permite que otros tengan su momento sin necesidad de recuperar el protagonismo. Cuando dejas que la experiencia de alguien más se mantenga sin competencia, demuestras confianza. Cuando te apresuras a superarla, revelas inseguridad. Cuando alguien comparte una experiencia, resiste la tentación de contar inmediatamente tu historia similar. En su lugar, haz una pregunta sobre su experiencia. Valida lo que compartieron antes de relacionarlo contigo. Deja que su momento sea solo suyo. Si esta lección te hizo darte cuenta de que has estado convirtiendo las conversaciones en competencias, escribe: estoy escuchando ahora, abajo. Reconocer el patrón es el primer paso para romperlo. Y tu honestidad podría darle a alguien más el permiso para hacer lo mismo.
Y el siguiente hábito hace que las conversaciones se sientan como si estuvieras drenando la energía de las personas sin darte cuenta. Hábito número 3. Das consejos no solicitados. Alguien comparte una dificultad que está enfrentando. Antes de que termine de contar la situación, ya estás buscando soluciones. Te lanzas directamente a decirle lo que debería hacer, cómo debería manejarlo, los pasos que necesita seguir. Crees que estás siendo útil. Ellos sienten que has ignorado sus emociones para llegar a tu respuesta. La mayoría de las personas no comparten sus problemas porque necesiten respuestas. Lo hacen porque quieren ser escuchados, validados, comprendidos. Cuando cambias de inmediato a dar consejos, te saltas la parte que realmente necesitaban. Este hábito perjudica la conexión porque envía un mensaje claro. Tus sentimientos no importan. Vamos a solucionar esto. Cuando alguien está describiendo algo complicado y tú interrumpes con soluciones, estás tratando su experiencia emocional como un obstáculo molesto para la eficiencia. Ellos querían empatía. Tú les diste una lista de tareas. Con el tiempo, aprenden que no eres una persona segura con la que ser vulnerable. No porque seas cruel, sino porque haces que la vulnerabilidad se sienta como un problema a resolver, en lugar de una experiencia para compartir. Una amiga aprendió esto de la manera más dura con su hija. Durante su adolescencia, la hija comenzaba a compartir cosas: drama entre amigas, estrés escolar, confusión en las relaciones. Mi amiga escuchaba durante unos 30 segundos y luego se lanzaba a dar consejos. Lo que la hija debería decir, cómo debería manejarlo, lo que probablemente pensaba la amiga. Ella creía que estaba siendo una buena madre, ayudando a su hija a enfrentar los desafíos. Pero su hija dejó de acudir a ella con algo real. Compartía detalles superficiales, pero nunca la verdadera lucha. Años después, tras algunas sesiones de terapia familiar, la hija finalmente dijo que lo que realmente necesitaba no eran soluciones. Solo quería que su madre estuviera a su lado en la dificultad, reconociendo lo duro que era, haciéndola sentir menos sola en eso. Los consejos, aunque bien intencionados, habían creado distancia. Epicteto enseñó: conócete primero a ti mismo, y luego adórnate en consecuencia. Lo que quería decir también se aplica a la conversación. Conoce primero lo que el momento requiere antes de actuar. No todos los problemas compartidos son una solicitud de soluciones. A veces, lo más poderoso que puedes ofrecer no es un consejo, sino tu presencia. Epicteto entendía la moderación, saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar con alguien. El impulso de arreglar las cosas de inmediato proviene de la incomodidad con el dolor ajeno. Queremos solucionarlo rápido para no tener que lidiar con la pesadez de la situación. Pero esa incomodidad es nuestra, no de ellos. Cuando te apresuras a dar consejos, estás manejando tu propia incomodidad, no satisfaciendo su necesidad. Antes de ofrecer un consejo, haz una pregunta sencilla. ¿Quieres hablar sobre soluciones o solo necesitas que alguien te escuche? Luego, respeta lo que respondan. A veces, lo más útil que puedes hacer es no hacer nada, excepto estar completamente presente. Y el siguiente hábito hace que las personas sientan que en la conversación no importan en absoluto. Hábito número 4. Llevas cada tema de vuelta a ti. Alguien menciona que está pensando en cambiar de carrera. En 2 frases, ya estás hablando de tu trayectoria profesional, tus cambios de trabajo, tu filosofía laboral. Ellos mencionan un libro que están leyendo. De repente, se trata de los libros que has leído, tus pensamientos sobre el autor, tus hábitos de lectura. Cualquier tema, cualquier asunto, se convierte de alguna manera en tu experiencia, tu opinión, tu historia. Crees que estás conectando y relacionándote. Ellos sienten que solo están proporcionando pistas para tu actuación.
Este hábito perjudica la conexión porque convierte a la otra persona en una audiencia para tu vida en lugar de un participante en una conversación mutua. Cuando cada hilo que introducen se redirige hacia ti, dejan de introducir hilos. ¿Para qué compartir si solo va a convertirse en otro trampolín para tus historias? La conversación se siente secuestrada. Ellos vinieron a hablar contigo. Se van habiendo hablado a ti, o más precisamente, habiendo sido hablados por ti. Mi vecina vivió una situación similar con su club de lectura. Había un miembro que hacía esto en cada reunión. Alguien compartía sus impresiones sobre el libro, lo que le había conmovido, en qué no estaba de acuerdo, las preguntas que le surgían. Este miembro escuchaba durante unos 10 segundos y luego pasaba los siguientes 5 minutos hablando de su interpretación, sus experiencias similares, sus opiniones sobre otras obras del autor y libros relacionados que había leído. Cada punto de discusión se convertía en su perspectiva. Después de 6 meses, la gente dejó de compartir pensamientos profundos en las reuniones. Solo hacían comentarios superficiales porque sabían que cualquier profundidad sería solo una invitación a su monólogo interminable. Las charlas que antes eran ricas y variadas se volvieron superficiales, no porque la gente no tuviera ideas, sino porque aprendieron que compartirlas significaba perder el control de la conversación por completo. Ella realmente no entendía por qué la gente parecía menos interesada. Pensaba que estaba contribuyendo con entusiasmo, pero en realidad estaba sofocando las aportaciones de los demás. Marco Aurelio hablaba sobre la importancia de tener un interés genuino en los pensamientos y experiencias de los otros. Se recordaba a sí mismo cada día que debía escuchar no para responder, sino para entender. Sabía que el ego siempre quiere centrarse en sí mismo, haciendo que todo gire en torno a su propia perspectiva y experiencia. La verdadera sabiduría, enseñaba, requiere contener ese impulso. Cuando permites que la conversación se mantenga centrada en lo que alguien más ha introducido, demuestras respeto por su mundo interior. Si constantemente rediriges todo hacia ti, revelas que su mundo interior no te interesa tanto como el tuyo. La gente lo siente y responde compartiendo menos, participando menos y eventualmente evitando la conversación contigo por completo, porque no es realmente una conversación. Es una actuación que deben presenciar. Cuando alguien introduce un tema, sigue su hilo. Haz preguntas de seguimiento sobre su experiencia antes de compartir la tuya. Si cuentas una historia relacionada, hazlo brevemente y luego vuelve a enfocarte en ellos. Mantén el foco donde ellos lo han puesto. Si estos hábitos de conversación te están ayudando a ver patrones que no te habías dado cuenta que alejaban a la gente, suscríbete para más sabiduría estoica sobre conexiones auténticas. Y si esta claridad vale la pena compartir, dale me gusta para que otros puedan reconocer estas barreras en sus propias conversaciones. Y el siguiente hábito hace que la gente quiera dejar de hablar en medio de una frase. Hábito número 5. Interrumpes y terminas las frases de los demás. Interrumpes y terminas las frases de la gente. Alguien está en medio de un pensamiento, buscando la palabra adecuada o construyendo su argumento. Tú intervienes, completes su frase o los cortas para añadir tu perspectiva antes de que terminen la suya. Crees que estás siendo útil, mostrando que entiendes, manteniendo la conversación en movimiento. Ellos se sienten irrespetados, no escuchados, como si sus pensamientos no valieran la pena esperar. Cada interrupción envía un mensaje. Lo que estás diciendo no es lo suficientemente importante como para dejarte terminar. Ya sé a dónde vas. Mi aporte es más valioso que tu conclusión. Este hábito daña la conexión porque roba a las personas de su autonomía en la conversación. Cuando interrumpes constantemente, comunicas que tus pensamientos tienen prioridad sobre los de ellos, que tu ritmo importa más que su proceso. Algunas personas necesitan tiempo para articular pensamientos complejos. Algunas se detienen para considerar cuidadosamente sus palabras.
Tus interrupciones no ayudan, desvían la conversación, y las personas que son interrumpidas repetidamente aprenden a dejar de intentarlo. Mantienen sus aportaciones cortas y simples, porque profundizar solo significa ser cortados en medio de una frase. Vi este patrón destruir un matrimonio. El esposo interrumpía constantemente, no de manera maliciosa, sino por hábito. Su esposa comenzaba a compartir algo sobre su día, y él la interrumpía con un pensamiento relacionado, una solución, una pregunta que redirigía antes de que ella pudiera expresar su punto. En terapia, ella describió sentirse invisible en su propio hogar. No es que no le importara, porque claramente sí lo hacía, sino que nunca le permitía terminar un pensamiento completo. Ella había dejado de contarle cosas que necesitaban más de una frase, ya que sabía que no llegaría al final. Él estaba sorprendido. Realmente no se había dado cuenta. Pensaba que estaba participando, respondiendo y manteniendo la conversación animada. Ella lo vivía como si constantemente la desestimara, como si sus palabras no merecieran la paciencia necesaria para escucharlas por completo. Esa costumbre había ido sofocando su voz poco a poco durante años. Séneca escribió sobre la importancia de la paciencia como un pilar de la sabiduría. Enseñó que la impaciencia revela una falta de respeto por la dignidad de los demás. Cuando no puedes esperar a que alguien termine su idea, estás priorizando tu incomodidad con el silencio sobre su derecho a expresarse completamente. Séneca practicaba pausas deliberadas en la conversación, entrenándose para dejar que las palabras de los demás se asienten antes de responder. Comprendía que interrumpir no solo es grosero, sino que es una violencia contra el intento de alguien por ser entendido. Al interrumpir, estás diciendo que tu necesidad de hablar es más urgente que su necesidad de ser escuchado. Ese mensaje se acumula. Con el tiempo, la gente deja de hablar a tu alrededor. Después de que alguien hable, haz una pausa de 2 segundos completos antes de responder. Deja que el silencio exista. Esto asegura que realmente han terminado y señala que sus palabras merecen consideración. Si te encuentras a punto de interrumpir, detente físicamente, cierra la boca, espera, y el siguiente hábito hace que cada conversación se sienta vacía y superficial. Hábito número 6. Solo haces preguntas superficiales. Preguntas como ¿cómo estuvo el fin de semana? Y te dicen que bien. Preguntas ¿cómo va el trabajo? Y te responden que ocupado. Preguntas si disfrutaron sus vacaciones. Y dicen que sí. Cada pregunta puede ser respondida con una sola palabra, y generalmente lo es. Crees que estás mostrando interés. Ellos lo perciben como un mero trámite, como si estuvieras cumpliendo con un ritual social sin ninguna curiosidad genuina sobre quiénes son realmente. Las preguntas superficiales obtienen respuestas superficiales, y éstas no construyen conexión. Este hábito daña las relaciones porque mantiene todo a distancia. Cuando nunca profundizas más allá de actualizaciones básicas, estás señalando que realmente no quieres conocer a la persona. Solo quieres realizar el ritual de preguntar. La gente lo percibe. Aprenden que las conversaciones contigo se quedarán en la superficie. Así que no se molestan en ofrecer profundidad. No porque no la tengan, sino porque nunca has creado un espacio para ello. Con el tiempo, la relación se estanca en la cortesía. Sabes datos sobre su vida, pero nada sobre su mundo interior. Un hombre que conocía se quejaba constantemente de que no podía formar amistades cercanas. Conocía gente, tenía relaciones cordiales, pero nada se profundizaba. Lo observé en una reunión. Se acercaba a las personas, preguntaba sobre su trabajo, su trayecto, sus planes de fin de semana. Cuando respondían, asentía, y luego pasaba a la siguiente pregunta superficial. Alguien mencionó sentirse abrumado en el trabajo. En lugar de preguntar qué era lo que lo abrumaba o cómo le afectaba, preguntó a qué hora solía llegar a casa. Alguien mencionó que su hija había comenzado la universidad.
en lugar de preguntar cómo se sentía con esa transición o qué era lo que más le emocionaba o preocupaba, preguntó qué estaba estudiando. Cada posible puerta hacia algo real, él se quedaba en la entrada. No era que fuera frío, realmente no sabía cómo profundizar. Había aprendido que la conversación era un intercambio de datos, no una exploración de experiencias. Marco Aurelio escribió sobre la importancia de la curiosidad genuina por la vida interior de los demás. Se recordaba a sí mismo que debía preguntar no solo qué hacen las personas, sino qué les mueve, qué les preocupa, qué les importa. Comprendía que las preguntas superficiales son seguras, pero estériles. La conexión real requiere riesgo. El riesgo de preguntar algo que vaya más allá de los hechos agradables hacia la experiencia humana real. Cuando preguntas cómo se sintió alguien ante una situación, cómo fue esa experiencia para esa persona, qué está aprendiendo o con qué está lidiando, los estás invitando a ser vistos. La mayoría de las personas anhelan ser reconocidas, pero no lo manifestarán a menos que tú lo pidas. Cambia las preguntas sobre estatus por preguntas sobre experiencias. En lugar de preguntar qué hizo alguien, pregunta cómo se sintió al respecto. En vez de preguntar cómo van las cosas, pregunta qué ha estado ocupando su mente últimamente. Genera un espacio para la profundidad al solicitarlo. Si estás aprendiendo a hacer preguntas que vayan más allá de la superficie y que fomenten conexiones reales, suscríbete a Estoicismo Interior para más sabiduría estoica sobre relaciones significativas. Y si esto te ayuda a comprender por qué tus charlas han permanecido superficiales, dale me gusta para que otros también puedan descubrir cómo profundizar. Ahora, pasemos al siguiente hábito, que deja agotadas a las personas solo por hablar contigo. Hábito número 7. Conviertes todo en un debate. Alguien menciona que está probando un nuevo enfoque para algo. Tú inmediatamente señalas los errores. Comparten una opinión sobre un evento actual, y tú argumentas por qué están equivocados. Dicen que disfrutaron de un libro o una película, y tú explicas por qué no fue tan bueno. Tú crees que estás participando de manera crítica, manteniendo un intercambio inteligente. Ellos lo sienten como un ataque a cada idea que expresan. Las conversaciones contigo se sienten más como una defensa de posiciones que como un intercambio de ideas. Este hábito perjudica las relaciones porque cada interacción se vuelve agotadora. Cuando las personas saben que lo que digan será cuestionado, contradicho o corregido, dejan de expresar cosas significativas, no porque no puedan defender sus opiniones, sino porque están cansados de tener que hacerlo. Ellos querían conversar. Tú lo convertiste en una lucha. Con el tiempo, las personas a tu alrededor aprenden a mantener las cosas insípidas y seguras, porque buscar profundidad significa más discusiones para las que no estaban preparadas. Mi tío destruyó la mayoría de sus amistades de esta manera. Cada reunión, cada charla casual, se convertía en una oportunidad para demostrar que alguien estaba equivocado. Si alguien mencionaba que estaba pensando en cambiar a un coche eléctrico, él se pasaba 10 minutos explicando por qué no era práctico. Si alguien compartía su entusiasmo por un nuevo restaurante, él enumeraba las razones por las que estaba sobrevalorado o era caro. Una prima mencionó que había probado la meditación, y él se lanzaba a explicar por qué eso era pseudociencia. De verdad pensaba que estaba ayudando a la gente a pensar de manera crítica, salvándolos de decisiones malas o puntos de vista erróneos. Lo que realmente estaba haciendo era generar en las personas el temor de hablar con él. Las reuniones familiares se volvieron más pequeñas. La gente dejó de invitarlo. Cuando lo incluían, las conversaciones se mantenían en un nivel superficial, porque nadie quería arriesgarse a ofrecer un pensamiento real solo para verlo desmoronarse. No podía entender por qué la gente parecía distante. Creía que estaba comprometido intelectualmente. Ellos lo experimentaban como agotador y hostil.
Epicteto enseñó: si alguien habla mal de ti, considera si lo que dice es cierto. Si es así, corrígete. Si no, ignóralo. Pero también comprendió la importancia de elegir tus batallas. No cada afirmación incorrecta necesita corrección. No cada opinión diferente requiere debate. La conexión, sabía, a menudo importa más que tener la razón. Cuando desafías todo lo que alguien dice, estás priorizando tu necesidad de estar en lo correcto sobre su necesidad de sentirse seguro al compartir contigo. Epicteto practicaba la moderación en las conversaciones, preguntándose si su corrección beneficiaría la relación o simplemente alimentaría su ego. La mayoría de las veces se quedaba callado, no porque estuviera de acuerdo, sino porque valoraba más a la persona que ganar el argumento. Antes de cuestionar algo que alguien dijo, pregúntate: ¿esto fortalecerá nuestra conexión o solo demostrará que tengo razón? Si es lo segundo, déjalo pasar. Reserva tu energía intelectual para conversaciones que sean explícitamente sobre debate, no para compartir de manera casual. Y el último hábito: destruye la confianza más rápido que cualquier otro. Hábito número 8. Compartes su información privada con otros. Número 8. Compartes información privada de otros. Alguien te confía algo personal, una dificultad en el trabajo, un problema en su relación, un asunto familiar delicado. Te lo contó en confianza. Luego lo mencionas a otra persona. Tal vez lo enmarcas como preocupación, buscando consejo en su nombre. Quizás surge de manera natural en la conversación y lo sueltas sin pensarlo. Puede que no digas su nombre, pero los detalles lo hacen evidente. Sin importar tu intención, has roto algo sagrado. Ellos confiaron en ti algo privado. Tú lo trataste como si fuera información pública. Esa confianza no se recupera. Este hábito no solo daña la conexión, la destruye. Cuando las personas descubren que has compartido lo que te dijeron en confianza, no solo se sienten traicionadas, también se sienten expuestas, vulnerables, inseguras. Cada cosa privada que te han contado ahora es sospechosa. ¿Lo compartiste también? ¿Quién más lo sabe? La relación no se recupera porque la base de la misma, la confianza, se ha ido. Y una vez que te has establecido como alguien que no puede mantener un secreto, la gente deja de confiar en ti por completo, no solo en cosas grandes, sino en cualquier cosa real. Una mujer en mi trabajo aprendió esto de manera dolorosa. Una compañera le había confiado que estaba lidiando con ansiedad, cómo eso afectaba su rendimiento, su miedo a ser juzgada. La mujer lo mencionó a otro colega, presentándolo como preocupación por su compañera que estaba pasando por un mal momento. En una semana, la mitad de la oficina ya lo sabía. La compañera se enteró por otra persona que le preguntó si estaba bien. Se sintió humillada. Había compartido algo muy personal con alguien en quien pensaba que podía confiar. Esa persona había difundido su lucha privada como si fuera un chisme de oficina. Nunca volvió a hablar con la mujer, salvo por cuestiones profesionales básicas. La mujer se disculpó una y otra vez, insistiendo en que solo intentaba ayudar, que no tenía malas intenciones. Pero nada de eso importó. La compañera había aprendido que no podía confiar en ella para nada que realmente importara. La amistad se había terminado. No había enfado, solo un final. Distancia fría y permanente. Marco Aurelio escribió mucho sobre la integridad y la sacralidad de la confianza. Entendía que cuando alguien te da su confianza, te está entregando algo que no puede recuperar. Proteger esa confianza no es solo ser una buena persona, es honrar la vulnerabilidad que se necesita para que alguien confíe en ti, su mundo interior. Cuando traicionas esa confianza, enseñó Marco, no solo les haces daño, revelas tu propio carácter, muestras que valoras más la moneda social de tener información que a la persona que confió en ti lo suficiente como para compartirla. Si alguien te cuenta algo personal, trátalo como sagrado. Si no estás seguro de si algo es privado,
Pregunta antes de mencionarlo a alguien. Opta por el silencio. Proteger la confianza de alguien es más importante que tener algo interesante que decir. Estos 8 hábitos no son prueba de que seas una mala persona. Son señales de que eres humano y estás inconsciente. La mayoría de las personas hace al menos 3 de estos sin darse cuenta del daño que causan. La diferencia entre quienes construyen conexiones profundas y quienes alejan a los demás en silencio no es la intención, sino la conciencia. Los estoicos entendieron que las relaciones requieren una autoexaminación constante, no para ser perfectos, sino para eliminar las barreras que creamos inconscientemente. Marco Aurelio practicaba esto a diario, notando sus propios patrones, ajustando su comportamiento, esforzándose por una conexión genuina, sin dejar que el ego lo sabotee. No necesitas arreglar los 8 hábitos de la noche a la mañana. Escoge uno que hayas reconocido en ti. Concéntrate en él durante 2 semanas. Observa cuándo lo haces. Píllate a ti mismo. Elige un comportamiento alternativo. Mira lo que sucede en tus conversaciones cuando eliminas solo una barrera. Si estos 8 hábitos te han dado claridad sobre por qué algunas conexiones no se han profundizado, suscríbete para más sabiduría estoica sobre la comunicación auténtica y las relaciones significativas. Y si esto te ayudó a reconocer tus propios patrones sin sentirte avergonzado, dale un me gusta para que otros puedan alcanzar esa misma comprensión. La conexión no es difícil, pero implica deshacerse de esos pequeños hábitos que, sin que nos demos cuenta, alejan a las personas. Ahora ya sabes cuáles son. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, mantente estoico, mantente consciente, mantente conectado.